Muy buenas, vamos con el repaso a cada reglaje, el por qué lo he configurado yo así al menos. Entonces, empezando por las presiones, es un circuito muy estrecho, muy revirado, no es nada parecido a un Monza, a un Spa, entonces las presiones sí que busco ese límite óptimo más bien por abajo, no tanto por arriba, ¿no? En otros circuitos de mucha más velocidad a lo mejor buscamos los 27 PS y tal, aquí no tanto, aquí vamos un poquito más bajo, así noto yo que el coche tiene más agarre. Luego, en cuanto al tow, que nos permite girar el coche más en curvas muy cerradas y todo eso, sinceramente no noto que el coche peque de subvirar en ese tipo de curvas, entonces por eso no lo he puesto tan pronunciado. Y el camber, yo suelo poner más cambers para aprovechar ese rendimiento en curvas, sobre todo cuando es un circuito de más curva rápida, un Silverstone por ejemplo, o el de Barcelona y tal. Este circuito es bastante más cerrado, entonces no aprovecho tanto el camber. Esto también depende mucho del estilo de cada uno. Hay algunos que gusta más entrar de lado en las curvas y otros ser un poquito más preciso, de frenar más en línea recta y luego tener braking hacia adentro y tal. Esto es más para el segundo. Si os gusta más entrar como un poco pasados, entre comillas, y aprovechar más en curva, entonces sí que os puede interesar poner un poquito más de camber, tanto delante como detrás. Y el caster sí que lo he dejado ahí porque yo noto que estoy bastante cómodo. A mí el caster me gusta sobre todo tocarlo ya al final para terminar de pulir el reglaje en función de si veo que el coche se me descontrola en recta y tal. Sí que es cierto que en algunas frenadas puede tender a descontrolarse un poquito. Si notáis eso, entonces subid el caster porque eso os va a ayudar bastante. Luego, cuando metéis mucho giro, os da más giro, ¿vale? Ahí no está un poco el problema normalmente con el caster. Yo control de tracción, ABS y demás no lo desactivo, pero sí que lo dejo bastante bajito y así noto que va bien, pero no habría problema en que lo subáis. Yo lo dejo así sobre todo para tener un poquito más de control y sentir un poco más, aunque luego siempre lo corroboro con Motec porque es la mejor manera que tengo de sacar los reglajes. En cuanto al grip mecánico, sí que está medio los muelles, los elementos elásticos como tal. Muy importante el tema de los bumper stop en este circuito, sobre todo para ciertos pianos que son un poco más agresivos. Y luego, si os fijáis, he buscado cierto subviraje, que no es tanto subviraje sino estabilizar un poco el coche, porque pongo un poquito más rígida la antirroll delantera y un poco menos la trasera. Entonces esto me da un poco más de estabilidad entrando en curva y esto saliendo de curva, sobre todo saliendo. Sí que noto que en cuanto doy gas el coche tiende a descontrolarse un poco. Entonces, algo que no he comentado, por cierto, el tema del tow in trasero, que está en 0.15, que eso sí es bastante alto, igual que ponía poquito delante, he puesto bastante detrás. Ya digo, no para buscar que el coche subvire ni mucho menos, sino para poder ser incluso más agresivo con el acelerador saliendo de esas curvas, sobre todo cuando entras un poquito pasado que quieres empezar a dar gas pronto, ahí se puede descontrolar si no controlamos un poquito o inducimos cierto subviraje de cierta manera con estos setups. Y luego, cuanto a los amortiguadores, pues buscando sobre todo que el coche tenga buen apoyo en la parte trasera, porque es verdad que es facilísimo que en cuanto se pisa el freno el coche se desestabilice, se note como que el coche se va, como que es muy complicado incluso controlarlo mientras vas en línea recta y luego en cuanto giras se da la vuelta. Para eso están precisamente los amortiguadores. También se podría controlar con las alturas, pero yo intento dejar las alturas lo más bajitas posible dentro de cierto límite, dejando trabajar a las suspensiones y controlar con el damper que no se comprima demasiado adelante ni se expanda de detrás. Es decir, que cuando frenamos fuerte el coche se mantenga estable, porque si se descarga mucho el tren trasero se pierde el control por completo. De hecho, en mi opinión, ahí es donde está sobre todo el tiempo por vuelta y la comodidad a la hora de pilotar. Y luego, por terminar el tema aerodinámica, yo tengo el alerón trasero en 10. Se podría subir incluso un poquito más a 11 si veis que vais a estar más cómodo así, pero es verdad que normalmente en las curvas rápidas y tal, subirlo más te da como un poco de subviraje y creo que ya es suficiente, y si no se nos iría demasiado largo, se nos abriría demasiado, como que nos costaría un poquito más girar el coche en esa curva. Por eso yo no lo he subido al máximo, pero insisto, no tendría ningún problema. Y por supuesto los conductos de freno, pues para que no se nos calienten demasiado, porque además hay muchísimas frenadas y eso va sobrecalentando aunque no haya frenadas demasiado fuertes. Sí que espero que sea de ayuda. Si tenéis cualquier duda concreta lo podemos ver por comentarios, y recordad que si queréis todos los reglajes del mundo, que si no está el que queréis me lo podéis pedir personalmente y lo saco, aparte todos los cursos en los que os enseño cómo funciona cada parte, cómo analizar estos datos con Motec para ver si estáis pilotando bien, si estáis modificando bien los reglajes, todo eso, pues en Level Up Academy tenéis infinidad de cursos sobre automovilismo, tanto real como virtual, así que echadle un buen vistazo. Y nada, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto.